La llegada de José María Aznar a la presidencia en 1996 marcó una fase de transición política en España. Su gobierno trajo consigo un enfoque reformista y liberal en lo económico, orientado a modernizar la estructura económica y consolidar la posición de España en la Unión Europea y en el mundo. La administración de Aznar se centró en cumplir con los criterios de convergencia económica exigidos por la UE para la adopción del euro, una fuerte alianza con Estados Unidos y un compromiso contra el terrorismo. El fenómeno conocido como Rally Around the Flag o cerrar filas en torno a la bandera describe cómo, en periodos de crisis, la ciudadanía tiende a unirse en apoyo del liderazgo y del gobierno, en busca de estabilidad y dirección. Este fenómeno suele ser común en contextos de seguridad nacional como guerras o ataques terroristas, donde el respaldo popular a las decisiones gubernamentales, aunque implique medidas restrictivas o un aumento de control estatal, es percibido como una muestra de solidaridad patriótica. En Estados Unidos, esto se observó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el apoyo al gobierno de George Bush aumentó considerablemente, creando un consenso para la guerra contra el terror. Este contexto es importante para entender cómo, en situaciones de crisis de seguridad nacional, la población española también respondía ante el liderazgo político. En 1995, Aznar sufrió un intento de asesinato en plena precampaña electoral que impactó profundamente en la percepción pública. Ese intento de asesinato no solo reforzó su postura en la lucha contra el terrorismo, sino que también fortaleció su imagen pública como un líder firme y decidido. La ciudadanía respondió uniendo filas en torno a su figura, alineándose con su postura de firmeza frente a ETA, y esta percepción se convirtió en un elemento clave en su campaña, solidificando el apoyo público y llevándolo eventualmente a la presidencia en 1996. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid presentaron una situación única. Con las elecciones generales a solo 3 días, el gobierno del Partido Popular enfrentó un clima de desconfianza y cuestionamiento sobre su gestión de la crisis y la atribución inicial de la autoridad a ETA. El 11M no unió al país en torno al gobierno, sino que se produjo una erosión de confianza y problemas de legitimidad, que sumados a otros factores, inclinaría la balanza en favor del PSOE en las elecciones que se celebraron solo 3 días después. El accidente del Prestige y de Yak 42 ponen en evidencia la gestión deficiente por parte del Partido Popular. El gobierno, amparado en su mayoría absoluta, evita dar explicaciones y destituir a los responsables. El 13 de noviembre del 2002, el capitán del petrolero Prestige manda una señal de auxilio cerca del cabo de Finisterre, tras descubrir una grieta en el buque. En pocos días, el barco se hunde y la preocupación principal son las 60.000 toneladas de fuel tipo 6 que almacena en sus bodegas, muy pegajoso y con componentes cancerígenos. El 16 de noviembre llegan los primeros restos de fuel, que cubre más de 2.000 kilómetros de costa entre España y Francia. La gestión gubernamental del desastre es lenta y deficiente. Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, tarda 15 días en tomar el mando del comité de crisis. Este mismo patrón se repite con Aznar, que tarda un mes en visitar la zona afectada, o Federico Trillo, que espera 3 semanas para enviar el ejército a limpiar la costa. Primero se intenta reducir el impacto mediático, negando la gravedad de la situación y ocultando información crucial. El Ejecutivo retrasa la toma de decisiones y en las horas críticas los esfuerzos se concentran en tapar el problema e intentar encontrar el responsable antes que una solución. El Gobierno decide alejar el buque de las costas españolas en contra de las recomendaciones de expertos, que prefieren confinar el barco en La Coruña para controlar el derrame. Según Aznar, el instinto es siempre alejarse del peligro, cuando en realidad se intenta ganar tiempo. Con la llegada de la marea negra empiezan los mensajes tranquilizadores. Rajoy habla de hilitos de plastilina y el ministro de Pesca y Agricultura niega los efectos cancerígenos del chapote. Esta es la inacción del gobierno que, mientras los gallegos se despiertan inundados por el fuel, algunos de los dirigentes del PP se marchan de cacería. No será hasta el 16 de noviembre que Aznar decide poner en marcha el plan de acción, bajo la dirección de Rajoy, con una intervención tardía y descoordinada entre el gobierno central y las autonomías de Galicia. La falta de transparencia y responsabilidad en la gestión del desastre genera una desconfianza y descontento en la población, impulsando el movimiento Nunca Más, una de las primeras movilizaciones masivas bajo el gobierno de Aznar. Miles de voluntarios se unen para limpiar las costas afectadas, criticar la gestión gubernamental y el gobierno en general. Se erosiona la imagen de estabilidad que el PP había proyectado hasta el momento, afecta su popularidad y contribuye a su pérdida de poder la Xunta de Galicia en las elecciones de 2005. Por otra parte, la tragedia de Yak 42 es el accidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas españolas. El 26 de mayo del 2003, un avión subcontratado por el Ministerio de Defensa se estrella en las montañas de Turquía. Mueren 75 personas, entre ellas 62 militares españoles, que estaban regresando de las misiones de paz en Afganistán y Kirguistán. A diferencia de la crisis del Prestige, el responsable está a pie de campo. Federico Trillo, dirigente de las Fuerzas Armadas, se desplaza junto a su equipo hasta el lugar del siniestro y en 48 horas identifican 62 de los cadáveres. El Ejecutivo atribuye el accidente a la espesa niebla, pero al hacerse evidente la precariedad de los aviones contratados, el presidente cambia de postura y alega que las máquinas pueden fallar y los pilotos pueden equivocar.
La precipitación por solucionar el problema llega a una mala identificación de los cuerpos y poca transparencia acerca del estado de estos. 3 de los subordinados de Trillo fueron condenados por la falsificación de la autopsia de 30 de los cadáveres, aumentando el dolor de las familias y la indignación de la población. El accidente pone en evidencia que la mala gestión gubernamental no es un fallo bajo la presión, sino consecuencia de los problemas estructurales del gobierno. Crece de nuevo el malestar social y la desconfianza ante un ejecutivo que minimiza la magnitud de las catástrofes y evade dar explicaciones. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Una de las obsesiones del gobierno de Aznar fue la de posicionar a España como una potencia internacional de primer orden, pudiendo coronarse como el que devolvió la grandeza del país y su influencia en el mundo. Se produce entonces una confluencia perfecta con la administración estadounidense de Bush hijo, al compartir aspectos ideológicos neoconservadores. Ambos dirigentes establecieron una relación simbiótica. El Anglo necesitaba de apoyos internacionales para mostrar la invasión a Irak como legítima, buscando que se hubiese suscrita por una gran coalición internacional. El español vio en esto una oportunidad de catapultar el país al estrellato, mostrándolo como un aliado principal del tío Sam, por su compromiso con la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad internacional. Aprovechaba así también el puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sabemos bien lo que tenemos entre manos y sabemos bien lo que nos jugamos. Bush alentó la necesidad de intervención en Irak por la existencia de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares. El Consejo de Seguridad dictaminó que era necesario hacer pesquisas para asegurarse de ello e incautarlas, pero no se aprobó la intervención. Moviéndose al margen de esto, Blair, Bush y Aznar, el trío de las Azores, para una reunión allí celebrada, organizaron la coalición de la voluntad para la invasión. China, Francia y Rusia se negaron a aprobar la intervención. Aludieron a la importancia del trabajo de los técnicos de Naciones Unidas, los cuales no habían encontrado nada en territorio iraquí. Ante esto, Aznar recordó que en Bosnia el Consejo tampoco había aprobado la intervención. Lo que iba a ser una rápida incursión derivó en una guerra de 8 años, la destrucción de un país estable en Oriente Medio, el auge del tráfico de armas que acabaría en gran parte en manos del ISIS, el uso de torturas por parte de la CIA, la violación del derecho internacional y 100.000 muertos, siendo 2/3 de ellos civiles. Las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, aun cuando los Estados Unidos habían comunicado que tenían pruebas de ello. El expresidente español reconoció en 2007 que nunca existieron, pero que en aquel momento nadie lo sabía. Aunque cuando aseguró en 2003 que ciertamente Hussein las tenía, parecía no tener otra cosa que una certeza absoluta de ello. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Por otra parte, parece que el pueblo español sí sabía entonces la verdad real, que efectivamente no había armas. Así, por todo el territorio nacional comenzaron protestas en contra de la participación en la invasión al grito de no a la guerra, muchas de las cuales fueron violentamente reprimidas. Si bien el gobierno las calificó de respuestas proporcionales. Según encuestas, el 90% de la población estaba en contra, pero el presidente entendía que era mejor para el bien superior de España aumentar su posicionamiento internacional, lo que se traducía en participar en aquella gesta. Reacciones semejantes se dieron a lo largo de todo el mundo, sobre todo en Europa. El descontento social era tal que, sumado a la pésima gestión del Prestige, las encuestas de popularidad comenzaron a reflejar las molestias con el gobierno y a posicionar al PSOE por encima. El gobierno se veía como inflexible ante las demandas populares y que atendía a intereses ajenos a los propios de los españoles. Era el comienzo de la caída de Aznar. Los atentados del 11 de marzo de 2004 constituyeron una serie de ataques terroristas que tuvieron lugar en la capital española y cuya ejecución se basó en la explosión prácticamente simultánea de 10 bombas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, dejando 192 fallecidos y más de 2.000 heridos. Tras un juicio sin precedentes, el 31 de octubre de 2007 se dictaría sentencia. Actualmente, solo 3 de los condenados permanecen en prisión. Así pues, el 11 de marzo de 2004 constituye el mayor atentado jamás ocurrido en España y el segundo mayor atentado cometido en Europa. Estos acontecimientos cambiaron por completo la manera de combatir el terrorismo a nivel internacional, ocasionaron un gran cambio en los modelos de los medios de comunicación y tuvieron un gran impacto en la política.
Además, los atentados tuvieron lugar 3 días antes de las elecciones generales de 2004, elecciones en las que el Partido Popular, liderado por José María Aznar, quedaría relegado debido a su gestión de gobierno en la última legislatura, donde los atentados del 11M supondrían la gota que colmaría el vaso, generando importantes movilizaciones y un giro repentino que llevaría al PSOE a ganar las elecciones del 14 de marzo de 2004. El gobierno del PP se caracterizó por un modelo de comunicación y de relaciones públicas basado en el hacer sin escuchar a los ciudadanos, modelo que se basaba en una unidireccionalidad y que persistiría en la gestión de la crisis de los atentados del 11M. Asimismo, su estrategia de comunicación también se basaría en la tergiversación y manipulación, tal y como se vio con el caso de la invasión de Irak o con el hundimiento del Prestige. Este modelo se vio reflejado a lo largo de la campaña electoral, en la que el PP mantuvo a su candidato, Mariano Rajoy, alejado de los medios, evitando debates con el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho enfoque reflejó el estilo centralizado y poco participativo de comunicación del partido, lo que generó críticas y una imagen de distancia frente a los votantes. Sin embargo, a pesar de este modelo de comunicación y relaciones públicas, los sondeos y encuestas realizados a 2 meses de las elecciones situaban al partido de José María Aznar como ganador. Entonces, ¿qué pasó tras el 11M? La gestión del gobierno del Partido Popular tras los atentados del 11M y hasta las elecciones del 14 de marzo de 2004 evidenciaría la persistencia de un modelo de comunicación basado en la unidireccionalidad y en la no escucha a los ciudadanos. Tras los atentados del 11 de marzo, el gobierno se esforzó en defender su tesis de que ETA era la autora de los crímenes, apoyando esta idea en declaraciones contundentes del ministro del Interior, Ángel Acebes, y en el respaldo del propio presidente, José María Aznar. Sin embargo, a medida que surgían evidencias de una autoría islamista, la insistencia del PP en culpar a ETA provocó una amplia desconfianza ciudadana. Los medios de comunicación jugarían un papel fundamental en estos acontecimientos, pues tuvieron una gran influencia en la opinión pública y en el desenlace electoral. En un primer momento, algunos medios de comunicación afines al gobierno como Radio Televisión Española y diarios conservadores reforzaron la teoría de la autoría de ETA. Sin embargo, otros medios como El País o Cadena SER darían voz a la posibilidad de una autoría islamista. A esta teoría se le sumaron los medios internacionales, quienes destacaban que el atentado podía estar relacionado con la participación de España en la guerra de Irak. Estas afirmaciones intensificaron la desconfianza y la percepción de manipulación por parte del gobierno, que podría estar ocultando información con el fin de evitar un impacto negativo en las elecciones. Esta creciente desconfianza daría lugar a amplias movilizaciones que jugarían un papel fundamental e influirían de manera decisiva en el clima político y social que propició el cambio de gobierno. Estas movilizaciones, iniciadas en las redes sociales, que facilitaban una gran coordinación y difusión de información, denunciaban la actuación del gobierno y la información manipulada que éste ofrecía sobre la autoría de los atentados. El 13 de marzo se terminaría de confirmar la autoría yihadista de los atentados del 11M debido a un vídeo reivindicativo en nombre de Al-Qaeda. Esa misma noche, en la víspera de las elecciones, miles de personas se congregaron frente a las sedes del PP en diversas ciudades españolas, exigiendo verdad y transparencia. Estos hechos erosionaron la credibilidad del gobierno del Partido Popular y desembocaron en un giro electoral que llevaría al PSOE a proclamarse como el ganador en las urnas. De esta manera, el intento del gobierno de controlar la narrativa no hizo más que acentuar la indignación ciudadana y muchos votantes acudieron a las urnas buscando información alternativa y expresando su rechazo a un modelo de comunicación del Partido Popular que consideraban unidireccional, autoritario y poco transparente. Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 generaron un nuevo proceso de alternancia política en España tras la victoria alcanzada por el Partido Socialista Obrero Español, traduciéndose finalmente en el ascenso a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La evidente normalidad de un proceso de alternancia tras 8 años de gobierno del Partido Popular se vio, sin embargo, afectada por unos acontecimientos excepcionales en la recta final de la campaña a partir del dramático atentado terrorista del 11 de marzo. Los preliminares de la campaña no parecían preludiar en principio un cambio sustancial de tendencias en la opinión pública, ni reflejaban una particular intensificación de la competitividad política. Los resultados de los sondeos arrojaban pronósticos muy igualados para PP y PSOE. Por parte del partido gobernante, los efectos del lógico desgaste tras 8 años de gobierno, con hitos fundamentales como el denominado decretazo, la crisis medioambiental por el vertido del buque Prestige y las movilizaciones en contra de la participación en el conflicto de Irak, se compensaban con la percepción de una buena situación económica y el efecto renovador que imponía su nuevo candidato Mariano Rajoy. Por parte del principal partido de la oposición, el PSOE,
Los posibles efectos negativos generados por el caso de transfugismo en la Asamblea de Madrid o algunos acontecimientos conectados con el pacto tripartito en Cataluña, caso Carod Rovira, se compensaban igualmente con una percepción positiva de su nuevo candidato, Zapatero. Sin embargo, las traumáticas vísperas electorales situaron a nuestro país ante el peor de los escenarios imaginables para un acontecimiento tan central y decisivo como unas elecciones. Tanto el atentado como el conjunto de movilizaciones populares y mediáticas impactaron sobre la opinión pública, alterando así gravemente el ambiente de normalidad ciudadana. Las razones políticas que dieron pie a estos sucesos deben buscarse, lógicamente, en el proceso político gestado durante el último mandato del gobierno de Aznar, y particularmente en su apoyo al gobierno norteamericano en el conflicto de Irak. Así pues, la incógnita no es tanto si influyó el atentado de Madrid en las elecciones del 14 de marzo, sino la gestión del gobierno popular respecto a este asunto. Según el periodista Ernesto Ekaizer, tanto el atentado terrorista como sobre todo la conducta del gobierno de José María Aznar ante el hecho sirvieron para refrescar la memoria al electorado de la guerra de Irak, pasando así una doble factura al Partido Popular en las urnas. Ekaizer afirma que el gobierno apostó por una referencia en la autoría de la masacre del 11M, ETA, ya que la opción islámica recordaría el pasado, la participación de España en la guerra de Irak. El argumento de buscar una relación de causalidad entre los atentados terroristas del 11 de marzo y la participación española en tal conflicto se convertiría así en una sorprendente baza electoral. Desde el gobierno, el Partido Popular había evidenciado claros síntomas de errores comunicativos o de una política de cierto oscurantismo en la proporción de la información que se le daba a los ciudadanos. Esta falta de transparencia había constituido precisamente uno de los ejes vertebradores de la campaña de los otros partidos políticos, especialmente la del PSOE. Fue en este contexto en el que se produjo la movilización ciudadana del 13 de marzo, interpretada como una respuesta de los ciudadanos españoles a la desinformación, a la indignación, debido a que los políticos no cumplían con su deber de representar al pueblo y ofrecer sinceridad. El 13 de marzo constituyó un hito en la construcción de la ciudadanía, del protagonismo de los movimientos sociales y sus estrategias desobedientes en el Estado español. En esos días 11, 12 y 13 de marzo, la ciudadanía percibía en buena medida que el gobierno del PP podría estar falseando y tergiversando la información respecto a los autores del atentado. La opinión pública para el siguiente día electoral estaba servida. A partir de todo lo anterior, no es fácil apartar la idea de que aquel gobierno hizo cuanto pudo por difundir la tesis de que la autoría de los atentados correspondía a ETA. Incluso el propio presidente Aznar se implicó en llamadas personales a ciertos medios de comunicación y a través sobre todo de las apariciones públicas de Acebes. La explicación que entonces se puede ofrecer para los resultados electorales del 14 de marzo de 2004 es que lo que verdaderamente produjo el vuelco electoral fue una nefasta gestión política y comunicacional de los atentados por parte del gobierno del Partido Popular. Según datos ofrecidos por el Instituto Opina, los electores no castigaron el atentado, sino la reacción del gobierno ante los mismos. De este modo, el 60% de los españoles cree que el Ejecutivo no informó correctamente sobre la autoría de los crímenes y no ofreció toda la información disponible. Tanto la participación de España en la guerra de Irak como el encuentro de Carod Rovira con la banda terrorista ETA, se consideraron acontecimientos de interés en la agenda de la campaña, pero no existe unanimidad en los sondeos sobre su posible influencia en la decisión de voto, aunque sí que en el caso de la intervención de Irak, cuando se aproxima el día de la votación, los sondeos comienzan a mostrar que 1/3 de los encuestados tendrán en cuenta la guerra en su decisión de voto.